Vamos a la palabra, por favor. Vamos a ubicarnos en el libro, en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Búsquenlo, por favor, para que me acompañen en esta lectura. ¿Lo tenemos listo? ¿Podemos leer? Faltan todavía unos cuantos, vamos a esperarlos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Estamos? Lean conmigo, por favor. Por lo tanto, no los escucho. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra. Queremos disponer en el poderoso nombre de Cristo Jesús este momento, Señor, colocarlo, Padre Santo, en tus manos, para pedirte que dirijas, Señor, y controles en el nombre poderoso de Cristo Jesús el servicio de este domingo, Señor. Clamo a ti, Señor, para que me permita ser un canal de bendición, que mi humanidad, amado Padre Celestial, no tenga ninguna libertad en el momento de predicar, antes bien que tu Espíritu Santo, Señor, direccione cada paso en este día. Perdona nuestros pecados y perdona todo, Señor de los cielos, con aquellas cosas que te hemos ofendido, sea de palabra, de acción u omisión. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia con alegría dice: amén y amén. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Amén. Estamos en este momento leyendo un texto bíblico que está escrito a mano del apóstol Pedro. Amén. Si usted tiene esa comprensión de lectura, puede darse cuenta que lo que Pedro está diciendo es que nosotros tenemos que dejar todas aquellas cosas que nos, escuchen bien, que nos impiden crecer en nuestra relación con el prójimo. Porque si usted lee y habla de maldad, ¿uno con quién es malo? Con el prójimo. Si usted lee y habla de engaño, ¿uno a quién engaña? Al prójimo. Si usted lee y habla de hipocresía, ¿con quién somos hipócritas? Con el prójimo. Si usted lee y habla de envidias, ¿a quién envidiamos? Al prójimo. Y fuera de eso dice calumnia. ¿A quién se le levanta calumnia? Al prójimo. Amén. Entonces, el apóstol nos está llevando a que nosotros podamos entender que el relacionarnos, escuchen muy bien, que el relacionarnos de una manera correcta con el prójimo es una bendición. Amén. Dígale a su vecino: tú eres una bendición para mi vida. El primer consejo es que tenemos que abandonar todo eso. El segundo consejo básicamente nos insta o nos guía a poder tener la palabra como el mejor alimento, como el alimento más puro. Dice ahí
deseen la leche con ansias, la leche pura de la palabra. ¿Qué va a pasar cuando usted cumple con estos requisitos? Pues usted va a crecer y va a seguir comprobando lo bueno que es el Señor. El título de este sermón es Un abandono necesario. Amén. De alguna manera, nosotros tendemos a relacionar la palabra abandono con algo malo. De hecho, me imagino que aquí tienen que haber muchos hijos que fueron abandonados por su papá o por su mamá. Amén. Me imagino que también tienen que haber muchos esposos o esposas que en su momento fueron abandonados por sus cónyuges. De hecho, Isabel nos enseñó una frase que le decía una amiguita de ella del colegio cuando estaban en alguna reunión disfrutando una película o haciendo algún juego. La amiguita, cuando se quería de ir, se paraba de la silla y le decía: bueno, así como mi papá nos dijo, los abandono. Y la palabra abandono para nadie, o sea, no podemos decir que el abandono es algo sabroso, porque el abandono es algo que pueda generar un dolor, un vacío, ¿cierto? Una desesperanza, una desilusión. Pero hay un abandono que es necesario, y es el abandono a la que nos está llevando el apóstol Pedro. ¿Cuál es ese abandono, iglesia? Ya le iba a decir la palabra así, yo ya que no me he bajado. Uno está mucha tecnología. Dice: por lo tanto, abandonen toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Si usted va a abandonar, que sea esto: abandone los malos hábitos, abandone todos aquellos vicios que le hacen daño, abandone aquellas acciones con las que tortura a otra persona. Eso hay que abandonarlo. La mejor definición, escuchen esta definición tan clara, para referirnos al abandono es dejar de cuidar algo o dejar de prestarle atención. Eso es la palabra abandonar. Pero hoy veremos que el abandono, hay un abandono que es necesario. Amén. El apóstol Pedro, nos está invitando para que nos alejemos una vez y para siempre de aquellas cosas en nuestra vida que causan estragos. Y lo peor de todo es que esos malos hábitos, esas acciones, esas palabras y esos pensamientos causan daños en todas las direcciones de las relaciones humanas. ¿Cómo es la dirección de la relación humana? La relación humana está direccionada en 3 puntos: con Dios, con el prójimo y conmigo. Amén. El apóstol Pablo nos está invitando a desear con ansias o a basarnos como creyentes en una nutrición, escuchen muy bien, que esté basada en principios bíblicos. Cuando su nutrición espiritual está basada en principios bíblicos, tenga usted la plena seguridad, escúchenme en esto, plena seguridad que su vida va a cambiar. Amén. Que cuando usted abandona aquellas cosas que le hacen daño, que cuando usted cimenta y se nutre con un principio claro de la Escritura, tendrá como resultado un crecimiento sano en todas las áreas de la vida del creyente. Amén. ¿De qué se trata la vida? Usted pensará: no, pues la vida es pasarla rico. No, la vida está llena de dolores. No, la vida es para disfrutar con la familia y conseguir plata. No, la vida es para uno bailar y estar en el mar. No, la vida es para viajar. Muchas personas tienen un concepto de lo que la vida se trata. Pero la vida, escuchen muy bien, se trata de poder abrazar el proceso que Dios nos lleva para nuestro progreso. Amén. Fíjense en un bebé.
específicamente a los que están con bebés recién nacidos, el caso de Mateo, ¿sí? El caso de Max. Ellos nacen casi inservibles. Si usted los deja ahí, solamente ¿qué saben hacer? Llorar y hacer chichi y popó. Pero no comen solos. ¿Qué tiene que hacer uno? Darles de comer, ¿sí? Y si usted analiza, yo recuerdo muy bien todo el proceso del crecimiento de nuestras dos amadas hijas, Isabel y Manuela. Fue un proceso que en algún momento costó, en otro no tanto, y que en algún momento le cuesta a toda la familia, y en otro momento solo le cuesta a la persona en cuestión. Pero es un proceso, de eso se trata la vida. Vivir la vida, es decir, vivir una vida audaz, significa abrazar nuestras circunstancias, sean buenas o sean malas, como el vehículo que Dios utiliza para el aprendizaje y el crecimiento. Amén. Si usted, escuchen muy bien, si usted no aprovecha lo que está viviendo hoy, usted no va a crecer. Amén. Es normal, lo entiendo, porque uno muchas veces cuando vive alguna situación que es de pronto demandante, lo primero que uno hace que es quejarse. Yo no sé por qué se quejan, pero yo sé que la gente aprende a quejarse sola. Porque, por ejemplo, en mi casa no hay queja y mis hijas se quejan. O sea, de parte de papá y de mamá yo no escucho queja. Porque aprendimos que la queja no lleva a ningún lado y aprendimos que la queja simplemente lo único que hace es alargar la prueba. Pero yo escucho a veces quejas de parte de nuestras dos hijas y nadie les enseñó a quejarse. Y no estoy diciendo que usted no se pueda quejar, sí. Estoy diciendo que usted aprenda a no quejarse, porque la queja está instaurada o como que ha sido sembrada en el corazón de las personas. Por eso es muy importante que usted sepa que durante el proceso, si usted quiere ser una persona paciente, ¿qué va a pasar? Pues Dios va a poner situaciones para que usted cultive la paciencia. Por eso yo recuerdo al pastor Fernando que lo primero que yo aprendía de él en las predicaciones y en las enseñanzas de grupos era que uno no puede pedirle a Dios paciencia. Pero cuando usted le pide a Dios paciencia, lo que Dios hace es ponerlo a esperar. Y lo que Dios le hace es volverle las cosas más lentas. Y lo que Dios permite es volver las cosas. No, Señor, ayúdame a ser más amoroso. ¡Pum! Tenga la gente más odiosa al lado. Sí, porque usted no va a aprender amor al lado de otro amoroso. Usted no va a aprender a amar a alguien que es un amor. La misma escritura lo dejó dicho, no lo digo yo, no lo dijo el discípulo. ¿Quién lo dijo? Jesús. Cuando hablaba decía, amen a quienes, a sus enemigos. Dice el texto, ¿qué de más tiene por hacer si usted ama a quienes lo aman? Nada. Amén. Usted quiere pedir, Señor, yo quiero tener más fe. Ay, alístese. Porque van a pasar cosas donde usted va a perder completamente la fe. Si usted no cultiva el coraje, pues no crea que usted va a ser más fuerte y no va a poder vencer los miedos. Amén. Usted jamás se va a volver más cariñoso viviendo en medio de gente cariñosa. Usted se va a volver más cariñoso, el cariño verdadero, el amor de lo que hablábamos ahora, cuando usted tenga que amar a gente que no se merezca ser amada. Amén, iglesia. Entonces entendamos una cosa muy importante. Muchas veces la vida no se trata de conseguir y hacer más, no, la vida se compone o se estructura desde la perspectiva de Dios, con los ojos de Dios y con los métodos de Dios. Y esa estructura y esos ojos y esos métodos de Dios siempre tienen que ir ligados a un crecimiento y a un proceso. Amén. ¿Quieres saber quién sí creció realmente? Acompáñenme al libro de Lucas, Evangelio de Lucas,
capítulo 2, versículo 52. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Cuando tengan listo el texto, digan amén. Dice así: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Si lo miramos desde el contexto, Hernán, literal, ¿qué nos está diciendo ese versículo? Que Jesús era una persona común y corriente, que era tan común y corriente que crecía. No nació grande, o sea, Jesús no llegó como Terminator. Porque uno cree que porque como venía del cielo, no, Él llegó como un ser humano. Como José Camargo, ¿cómo llegan los seres humanos a la tierra? Por favor, explícame. ¿A través de quién? De la madre. ¿Cómo llegó Maxi a la casa tuya? A través de 9 meses de calor, de sufrimiento y de vómitos. Amén. Y usted analiza este texto y lo que está diciendo en el contexto literal es que Jesús era ¿quién? Un ser humano. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Sea usted cristiano o no, posiblemente sea un nuevo creyente, verá con facilidad la descripción de lo que está haciendo acá el médico Lucas, que Jesús creció y lo hizo en 4 áreas específicas. Amén. Creció en sabiduría, creció en estatura, creció en favor de Dios y creció frente a todo el pueblo. De hecho, usted y yo sabemos que no hay personaje que haya marcado de tal manera la historia de la humanidad como ha sido Jesús. Amén. Que refiriéndonos al calendario de Occidente, el calendario lo dividieron en ¿cuántos? En 2, antes de Cristo y después de Cristo. No podemos negar, existen y han existido a través de la historia modelos de personas que son dignas de imitar en algunas áreas, pero encontramos que en Jesús todas sus áreas son dignas de imitación. Amén. Por eso es importante entender que para seguirlo verdaderamente debe haber un arrepentimiento genuino del pecado. Amén. La palabra arrepentimiento es una palabra desgastada en las iglesias, porque la gente de tanto escucharla ya no le presta atención o no reconoce la importancia de esta palabra. Y resulta que la palabra arrepentimiento suena un poco como fuerte, ¿sí? Pero en el griego la palabra arrepentimiento la expresa una palabra que es un poco más bacana, pero más enredada, que se llama metanoia. Pero al español la traducción de metanoia es un cambio total. Cambio total, diga conmigo, cambio total. Entonces, la mejor manera, la mejor forma de usted saber si está arrepentido es porque usted ya no se parece a lo que antes era. ¿Y sabe quién le puede decir si usted se parece a lo que antes era? La persona que está a su lado todo el tiempo, un familiar o un cónyuge. Ese problemita lo hacen en su casa.
déjenme aquí predicar. Amén. ¿Cómo le va a preguntar? Así, yo en verdad ya hice la metanoia. Y ahí empiezan el fin de semana sabroso. Ay, ay. Jesús nos da un patrón para el crecimiento personal. Como seres humanos, es un patrón que debemos seguir. Y nos preguntamos entonces, ¿qué aprendemos de Jesús sobre el crecimiento personal? Sin entrar a exagerar, creo que nosotros aprendemos mucho, incluso de estas pocas palabras que están acá. ¿Cuántas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 23 palabras, incluso de 23 palabras aprendemos muchísimo. La enseñanza de hoy básicamente está dirigida al creyente y a la persona que anhela o está muy interesada en crecer de la manera que Dios lo determina. Amén. ¿Cuál es entonces la primera área en la que yo debo crecer? Crecer en sabiduría. Dígalo conmigo, crecer en sabiduría. No es que se me ponga la cabeza más grande, porque si eso fuera así, yo sería muy sabio, porque yo soy el más cabezón de toda la iglesia. Sino que no se nota porque yo me hago un peluqueado especial. Pero donde yo me calvé por completo, usted dice, ¡ay, qué pastor tan cabezón! No, crecer en sabiduría, entiendan lo siguiente, crecer en sabiduría básicamente está, escuchen bien, está soportada sobre los textos de la palabra. Proverbios capítulo 8, versículo 10, dice, opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le compara. Entonces entiendan lo siguiente, crecer en sabiduría es crecer en el conocimiento, escuchen esto, práctico del principio de Dios. Eso es crecer en sabiduría. Y la verdad, se los digo, no es un secreto para ninguno de nosotros, pero la mayoría de los seres humanos nos estamos preocupando más por la consecución del billete. ¿Sí o no? Sí. La gente piensa más en cómo conseguir plata que en cómo ser más sabio. Y lo más tenaz es que no han entendido que ser más platudo no te hace más sabio. En cambio, ser más sabio sí te puede hacer más platudo. O tal vez, no más platudo, pero sí con más capacidad de saber disfrutar y administrar lo que tengas, sea poco o sea mucho. Digan amén. Cada día que pasa, iglesia, cada día que pasa sobre mi vida, y ahora en noviembre que viene mi cumpleaños, para que se alisten, si el Señor me lo permite, he podido experimentar la ampliación del conocimiento del texto bíblico que está en los evangelios, cuando Jesús les dice a sus discípulos, nadie puede servir a dos señores, nadie. Porque dice, ¿cómo dice el versículo? Los que se lo saben, porque amará mucho a quién, a uno, ¿y qué? Y menospreciará al otro. Y uno se pregunta, ¿cuáles son esos dos señores, pastor? Dios, ¿y cuál es la otra? Las riquezas. Y he podido analizar en mi vida personal, junto con la vida de las personas que rodean el entorno y mi cotidianidad, que las personas de alguna manera terminamos adorando el dinero. Amén. La gente no quiere crecer en sabiduría. La gente quiere crecer en sus balances y en sus estados de pérdidas y
ganancias. Se supone que cuando uno envejece, la realidad del asunto es que uno se vuelve más sabio, pero muchas veces no es más sabio. Miren, yo en estos días que estuvimos en la Copa América fue entre junio y julio, ¿cierto, Carlos? A mitad de año. Por esos días yo recordaba siempre la cantidad de seres humanos, sobre todo mayoría hombres, que están frustrados, sobre todo los que están en esta generación, porque sus papitos desde pequeños lo metieron a jugar fútbol. Y tal vez su papá veía en él un jugadorazo y era una clave, era un número espectacular para jugar, cómo hacía, cómo manejaba el balón X, bueno, lo que sea. Entonces los papás lo llevaban y lo llevaban y lo llevaban, pero todo era motivado de acuerdo a unas figuras que pautaban en las pantallas y que definitivamente la información, la mala información le hace mucho daño a la gente. Entonces ponía, no, que no sé quiéncito se está ganando 30 millones de dólares al año. Entonces el papá que tiene a su hijo jugador de fútbol piensa en eso y dice, wow. Y se empieza a montar una película en la cabeza, compra una casa en Neguanje, compra otra casa en Vallaconcha y empieza en ese proceso. Cuando en algún momento eso no se da, ¿usted se imagina cómo queda decepcionada esa persona? ¿Por qué? Porque estaba detrás de una ilusión. ¿Cuál ilusión? ¿Cuál, iglesia? El dinero. Amén. Uno no tiene que enfocar sus fuerzas y todas sus capacidades en buscar más plata. Busquen más sabiduría. Amén. Busquen más sabiduría. Piensa en lo siguiente, crecer en sabiduría significa aprender sobre la vida en este mundo y poder aplicar los principios de la palabra. ¿Quieres tener una mente más fuerte? ¿Quieres tener un corazón más estable? Vive la vida de la manera en que Dios te manda a vivirla. Sigue sus principios, iglesia. Aplica los principios de la palabra. Obedece los principios de la palabra. Alinea tu vida de la manera en que estés caminando sobre esos principios. Amén, iglesia. Cuando nuestras mentes y nuestros corazones no tienen una cimentación bíblica, no voy a poder crecer en sabiduría. Y me voy a buscar toda la manera de hacer lo que sea por conseguir lo que no es y voy a perder la bendición. Amén. El segundo elemento importantísimo que nos muestra la escritura es que Jesús crecía en estatura. ¿Qué significa que Jesús crecía en estatura? Si lo estaba diciendo y si lo dijo el discípulo Lucas, que era médico, que Jesús era sano. Oiga, Jesús pasó por todas, pero nunca enfermó. ¿Usted nos ha preguntado eso? A Jesús le pasaron todas, pero todas es todas, hasta tormenta en el lago de Genezaret. Pero nunca usted lee en la escritura y los discípulos programaron cadena de oración por WhatsApp porque Jesús tenía diarrea. Nunca usted ha escuchado ese relato en la Biblia. Usted puede decir, pastor, es que Él era Dios. Y yo le puedo decir lo siguiente, sí, Él era Dios. Y como Dios sintió tristeza, sintió hambre y sintió sed. ¿Por qué no se enfermó? No, es que Él tenía la vacuna divina, es cierto. Pero entienda una cosa que es la que yo quiero que usted hoy comprenda. Lo que no crece es porque algo está pasando, ¿cierto? Normalmente cuando uno tiene hijos, los médicos le entregan un plano cartesiano del crecimiento porcentual por mes de cada niño. Y entonces cuando uno lleva a los niños a la, ¿cómo se llama esto? A la revisión del mensual, el doctor le toma unas medidas.
Y entonces dentro de las medidas aparece que las medidas, si está dentro del percentil de la normalidad, pues nada pasa. Pero por ejemplo, si está por fuera del percentil de la normalidad, dice, bueno, este niño es muy grande. Y usted llega y mira al papá así de grande, y la mamá así, y el chino así, no dice, ay, acá hay gato encerrado. Los médicos no lo dicen, ¿sí? Nos pasó a nosotros. Isabel comenzó a crecer y crecía normal, pero el médico le dijo, oiga, le veo la cabeza muy grande. Y yo le dije, doctor, como era un parcerito mío, doctor, es que yo era así desde chiquitico. Le digo, yo sé que usted es cabezón, pero no voy a descartarle hacer un examen. Y le hicimos un examen a Isabel para saber por qué la cabeza era tan grande a su edad. Y efectivamente era por herencia. Amén. Pero recuerde, no me miren tanto la muñeca, ya se le puso normal. Entonces, cuando las cosas no crecen, es porque la situación está delicada. Amén. Y crecer en nuestra salud física es indispensable para todo creyente. Advertencia. No quiero decir, no estoy insinuando, ni querer decirles a ustedes que entonces si usted se enferma está poseído. No, eso no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando usted se organiza de tal manera como un buen administrador de lo que Dios le entregó, su salud va a estar estable. ¿Qué dice la Escritura? En el libro de Jeremías, en el capítulo 33, versículo 6 dice, sin embargo, escuchen esto, les daré salud y ¿qué? Y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de ¿qué? De abundante paz y seguridad. La salud trae paz al corazón. Amén. La salud es algo importantísimo para las personas. Vuelvo y les repito, que usted tenga alguna situación de salud que lo esté acongojando hoy, no quiere decir entonces que usted tenga un espíritu o una cosa mala, no. No se preocupen por eso. Es algo que está ocurriendo y que puede pasar. En estos días hablábamos con alguien hace poco y están muy preocupados por la varicela del mico. ¿Sí saben acerca de eso? ¿Sí? La varicela, se llama varicela del mico. La del mono. Mico y mono, pero es la misma mica peinada para atrás. Y yo sé que a uno le da malestar pensar que se venga otra pandemia. Uno dice, ay no, otra vez encerrados, otra vez sin iglesia, otra vez pico y placa para salir. No se preocupen, Dios tiene el control. De una cosa estamos seguros, todos los que estamos en esta mañana acá, somos sobrevivientes a una pandemia, o sea que Dios nos protegió. Ay, pastor, se está diciendo eso y mi papá se murió en pandemia. Estaba dentro del plan. Porque no ocurre nada en la vida de una persona que no haya sido avalado, estudiado y planificado por el Padre Celestial. Amén. Crecer en la salud física significa que a usted se le demanda, escuchen bien, tener buenos hábitos alimenticios. Yo padezco por los hábitos alimenticios, porque no sé por qué a mí me gusta todo lo que hace daño. ¿Sí? No, y también consumo brócoli, y también consumo espárragos y ensaladitas, pero se los prometo, yo nunca estoy, no sé si a usted le pasa, pero me pasa a mí, que uno está así en la casa como tipo 10 de la noche, viendo una película muy bacana y me entran, yo nunca he tenido una revelación de que me entren, ay, tengo ganas de unos brócolis en aceite de oliva, no. A uno que se le viene a la mente a esa hora, una salchipapa, una pizza, un perro,
una hamburguesa, una carne asada. Uno no empieza en una, ay, a este momentico, ¿cómo sería de rico una sopita de verduras así? No. ¿Pasa o no pasa? No pasa. Uno tiene malos hábitos en la nutrición. Tenemos que crecer en eso. Amén. Tenemos que crecer. Vuelve y juega el sermón en la cantaleta de siempre, en el proceso de ejercitarse, de poder ejercitarse y de poder tener un tiempo bien especial para que su salud se mejore. Entiendan lo siguiente, que usted haga ejercicio no le va a alargar la vida. No le va a alargar la vida. Campeón mundial, récord Guinness del maratonista nigeriano más veloz de la historia. 27 años se murió. ¿Qué le pasó, pastor? Se accidentó y se mató. Le alargó la vida. Ese man corría a una velocidad, no, eso es imposible, que hasta las motos se dañan. O sea, se mantiene un corazón que tenía un motor flaco, y 27 añitos. Uno se imaginaba, no, este man como correr a durar por ahí hasta los 200, 250 años. No, 27. Pero entendiendo esto, yo sé que la vida me la da el Señor, porque Él es el quien da y la quita. Amén. Pero mientras reconozco eso, yo debo de cumplir con una responsabilidad delante del Padre. Amén. Sin embargo, les daré salud. Dios nos dio la salud. ¿Para qué nos da la salud? Para que la administremos y la cuidemos. Los curaré, que por si alguna razón la situación de la vida, el estrés, la mala alimentación y los malos hábitos nos llegáramos a enfermar, Dios nos trae la sanidad. Amén, amén, iglesia. El tercer elemento, ya para ir cerrando, creo que este es muy importante, es que crecer es importante hacerlo desde el ámbito espiritual. En la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 2, Juan oraba y oraba lo siguiente, dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos, o sea, para que tu vida sea próspera, pero además de que te vaya bien, goces de buena salud. Él estaba en unidad con lo que estaba diciendo Jesús. Y además de eso dice, así como prosperas, ¿qué, iglesia? Espiritualmente. Jesús creció espiritualmente. Usted podría decir, ay, pastor, pues si era Dios. Sí, sabemos que era Dios, pero Jesús creció espiritualmente, y en el texto básicamente lo describe Lucas en el favor de Dios. Amén. En el favor de Dios. Dos cosas tenemos que desear, no entrando a perseguirlas: la gracia de Dios y el favor de Dios. La gracia de Dios ante los ojos de las personas. O sea, que cuando las personas nos miren con el amor o con los ojos como Dios nos mira. Y el favor de Dios es que lo que nosotros hagamos esté de tal manera, tan fluido, que no encontremos obstáculos. El salmista José, en una oración a Dios, le dijo: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y fíjense la oración, ¿qué le pide en la oración? Que tu buen espíritu me guíe por un camino sin obstáculos. Amén, iglesia. ¿Qué significa crecer espiritualmente? Crecer espiritualmente significa que en la vida, en la práctica de vivir, Dios siempre va a estar complacido con tu forma de vivir. Amén.
En otras palabras, cuando Dios ve el producto terminado de la humanidad, cuando ya Dios hizo a Adán y Eva, después de haber planificado y haber motivado, hagamos al ser humano conforme a nuestra imagen y semejanza, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, y Dios vio que había sido muy bueno. La manera de crecer espiritualmente es esa invitación que hace el Espíritu Santo a ser obedientes, a no tener dificultad para hacer la voluntad de Dios, a no alejarnos, Wilmer, y a no volvernos, escuchen bien esto, enemigos de Dios. ¿Cuándo nos volvemos enemigos de Dios? Cuando nos hacemos amigos del mundo. Amén, iglesia. Pero la verdad del asunto es que muy pocas veces veo el crecimiento espiritual en las personas que nos rodean. Sí, no, tal vez no sean unos malos creyentes, pero veo mucho más interés o mucha más dedicación en las personas por conseguir un título, por estudiar, por prosperar, por conseguirse una casa, por hacer una cosa o hacer la otra. Pero crecimiento espiritual es una decisión personal. Amén. Pastor, entonces tengo que meterme a todos los cursos. No, los cursos no te dan crecimiento espiritual. Los cursos son una herramienta para activar en ti el deseo de crecer. Amén. Y entonces, a través del crecimiento espiritual, vuelve y juega aquellas prácticas que son herramientas que nos ayudan. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, el edificarse a través del estudio de la palabra, el escuchar las prédicas. Eso hace parte del crecimiento espiritual. La característica, entiéndalo bien, número uno de usted poder decir que ha crecido espiritualmente es cuando usted es una persona madura. Amén. Y por último, me despido entonces del cuarto elemento que nos debemos motivar para poder decir que abandonamos lo que teníamos o lo que habíamos hablado o planteado al comienzo del sermón. Crecer social y relacionalmente. Les voy a leer un texto bíblico que sin más palabras es una declaración de las buenas relaciones como creyentes. Es más, si a usted le tocara de pronto un naufragio en una isla desértica en medio del Pacífico y que la Biblia se le mojara por completo, pero que la única hoja que se salvara fuera la hoja donde está este texto, usted va para el cielo en asiento VIP. Amén. Porque este texto contiene todas las instrucciones para usted relacionarse socialmente. Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21. Yo les pido que lo busquen porque voy a leerlo, pero es importante que ustedes entiendan qué significa crecer social y relacionalmente. Entonces hablamos que Jesús crecía en el favor del pueblo. Jesús era una persona que la gente lo amaba. Amén. Dice Romanos, síganme en la lectura. El amor debe de ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados,
Practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. ¿Qué dice después? Al contrario, vence el mal con el bien. Tenemos una declaración, una constitución de las buenas relaciones interpersonales en la lectura de esta porción bíblica. Amén. Usted y yo fuimos creados para buenas obras. Y usted y yo fuimos creados para relacionarnos. Si Dios no hubiera determinado ese propósito en la humanidad, le hubiera dicho a Adán y a Eva el día que los retiró del paraíso: bueno, váyanse a vivir hasta que se mueran. ¿Les dijo eso, sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Qué les dijo? Váyanse y multiplíquense. Amén. Uno de verdad en ocasiones desearía que muchas personas no existieran, ¿cierto? Y en ocasiones uno desearía no existir por cualquier situación que ocurre en la vida, cualquier circunstancia que nos pueda pasar a nuestro entorno. Pero hay una cosa clara: fuimos creados para relacionarnos socialmente. Y en esta escritura nos encontramos con todos los principios y las instrucciones necesarias para poder crecer social y relacionalmente. Jesús lo hacía. A Jesús todas las personas lo querían. Donde llegaba, siempre llegaba y traía una bendición. Amén. Representaba una mejoría. Incluso cuando le llevaban personas que estaban en pecado, Él las reconvenía. Sin aceptar su pecado o avalarlo, los restauraba sin ofenderlos. Amén. Recordemos el caso de la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, cuando las personas que la llevan, le dicen a Jesús: esta señora estaba actuando mal y la ley dice que cuando los pescamos en fraganti se le da piedra. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La gente se fue. ¿Y qué empezó a hacer Jesús con la señora? Oiga, usted sí es mucha bandida. ¿No le da pena? Una mujer como usted, pongámosle años, 27, 27 años. Usted debería estar estudiando, mamita. Ya debería haberse casado. ¿Qué le dijo Jesús a la chica? Mujer, vete. ¿Y qué? Y no peques más. Yo creo que esa chica quedó impactada, porque a través de ese mini sermón que le dio Jesús, su vida quedó restaurada. Amén. Entonces, repasando lo que hoy aprendíamos, nosotros fuimos llamados a crecer. Si usted está congregándose en una iglesia, si usted está congregándose con nosotros, pero literal, su vida sigue siendo la misma del 2020, hay algo en lo que usted puede estar fallando.
¿Hay alguna puerta que usted tiene abierta por donde las bendiciones se van y entran las maldiciones? ¿O hay alguna puerta que usted no ha abierto para que Dios ingrese a su vida y transforme? Y eso es lo que lo está llevando a vivir de la manera en la que está viviendo. Desconozco su vida por completo, pero Dios conoce cada área de su vida y Dios sí sabe en dónde necesita ese crecimiento. Amén. Yo los invito a todos ustedes para que de una manera responsable dispongan su corazón y le pidan a Dios: Señor, yo necesito abandonar en mi vida muchas actitudes que me están dañando. Yo necesito tener el anhelo, el deseo y la motivación de poder querer la leche pura de la palabra, para así crecer y poder honrarte de la manera que lo merece. Amén, iglesia. 4 cositas, 4 temas importantes: sabiduría, salud, el área espiritual y el área relacional. Hagan un balance soportándose en estas 4 áreas. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darte las gracias, bendito Dios, por tu palabra. Queremos agradecerte en el nombre poderoso de Cristo Jesús por la obra que tú, Señor de los cielos, determinaste para nosotros. Hoy venimos delante de ti, Señor, conscientes de la necesidad de abandonar todas aquellas cosas, Señor, que no traen bendición a nuestras vidas, Señor. Hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo imploramos. Ayúdanos, Señor, a movernos de acuerdo a tu voluntad. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Quisiera...